Muy buenas tardes a todos. Hoy es 7 de abril del 2020. El tema de hoy es la clase de fundamentos o propiedades de materiales y vamos a hacer una especie de repaso. Yo sé que el tema es un poquito rebuscado, pero vamos a tratar de hacer un pequeño repaso. Vamos a ir sobre un par de ejemplos que van a servir como guía para lo que eventualmente pueda ser el examen. Es un ejemplo que sería bueno que lo practicaran. Nosotros lo vamos a discutir en línea, pero lo deberían copiar después cuando tengan un espacio aparte, de tal forma de que ustedes lo ejecuten el ejercicio. Este tipo de ejercicio o este tipo de material que es un poquito así medio rebuscado, la mejor forma de poder entenderlos es hacer ejercicios o hacer ejemplos y escribirlos. Las cosas que tú escribes no se te olvidan nunca. Las cosas que tú lees las retienes en 1%. Las cosas que tú ves las puedes ver también en 1%, pero las cosas que tú escribes y las cosas que tú explicas no se te olvidan. Así que una manera interesante sería, luego de que vean el ejercicio, en lo que sea posible, yo les puedo proveer ejercicios de práctica, pero tampoco queremos complicar la Semana Santa. Vamos a compartir la página. En este momento vamos a bajar esto por aquí, vamos a bajar esto por aquí y vamos a buscar el material que vamos a discutir hoy. Vamos repasando. Volvemos otra vez, estamos hablando de propiedades materiales y el material que estamos tocando, lo que está en amarillo es lo que ya hemos discutido, lo que estamos repasando es esfuerzo de materiales. La presentación de la clase anterior, básicamente, hacíamos un poco de las diferentes maneras de hacer revisión de materiales y cómo aplica esto de cómo uno hace análisis de materiales. Vamos a tratar de ir en forma de repaso sobre el material que ya se discutió. Cualquier duda que tengan, por favor, me interrumpen y le explicamos con que haya que explicar. Ok, cuando hablamos, aunque el texto está en inglés, la explicación va a ser en español, así que no se asusten. Un poquito, vamos a repasar el asunto de lo que son factores de conversión, y porque es necesario entender esto antes de ir con el ejemplo que queremos hacer. Por ejemplo, es importante que demos una repasadita, y eso lo podemos ver de la clase de medición. Por ejemplo, que un pie es son 12 pulgadas, que un metro son 100 centímetros, que un metro también es igual que 10 a la 3 milímetros. O sea, que ya tenemos que acostumbrarnos a utilizar esta nomenclatura. O sea, es lo mismo decir un metro, como lo podemos ver aquí en el cursor, que decir 100 centímetros, o incluso yo pudiera decir, como aparece por aquí, 10 a la menos 2. ¿Y qué significa 10 a la menos 2? Si un centímetro es lo mismo que 10 a la menos 2 metros, lo que eso significa es que en un metro hay 100 centímetros, así que si yo ruedo el punto 2 veces y pongo el punto después del 1, pues un centímetro es lo mismo que un metro por 10 a la menos 1 menos 2. De igual forma que un milímetro es 10 a la menos 3. Cuando hablamos de kilómetros no de kilómetros, cuando hablamos del prefijo kilo se refiere a multiplicar por 1000, y multiplicar por 1000, decir 1 kilogramo
Es lo mismo que decir 1 por 10 a la 3 gramos. También pudiéramos hablar de un megagramo, donde pudiéramos hablar de 1 por 10 a la 6 gramos, o un gigagramo, que es una cantidad enorme, porque sería por 10 a la 9. Es importante mencionar, como estamos hablando de la clase de propiedades materiales, cuando hablamos de esfuerzos, vamos a utilizar unidades de fuerza por unidad de área, que eso pudiera expresarse o en newton por metro cuadrado, siendo newton una unidad de fuerza en el sistema métrico, o en libras por pulgada cuadrada, siendo libras la unidad de fuerza, pues por pulgada cuadrada, que sería la unidad también en sistema inglés. El ejemplo que nos viene aquí, vamos a tratar de hacer un repasito de un ejercicio súper sencillo. Vamos a determinar cuál es el área de este rectángulo que está aquí. Y déjame verificar quién está, si es posible, en lo que sea posible. Voy a hacer un stop share un momentito. Yo necesito que le pongan todos el mute. Javier, Javier, te voy a poner mute para que, porque hay un sonido a lo profundo, pero eventualmente si tienes alguna pregunta me puedes interrumpir, no hay ningún problema. Volvemos a compartirle el screen. Cuando hablamos de un ejemplo para calcular el área, aquí por ejemplo dice que queremos calcular el área de un rectángulo donde la fórmula de área está dada por la multiplicación de la letra B por la letra H, donde la letra B corresponde al ancho del rectángulo, la H corresponde al largo o la altura, en este caso, del rectángulo, y pues lo hacen a propósito. B es igual a 83 pulgadas, mientras que la altura te la están colocando en pies. Y te preguntan o te dicen, calcule el área en pies cuadrados. Así que usted tiene una multiplicación de pulgadas por pies. Y aquí existe un problema. Usted no puede multiplicar, eso ya lo han dicho a la saciedad, usted no multiplica chinas por botella, ¿no? Usted no suma chinas y botellas. Usted tiene que multiplicar pulgadas por pulgada o pies por pies, pero no puede hacer la multiplicación sin hacer la conversión correcta. Pues, ¿qué es lo que están haciendo aquí? Como usted sabe que en un pie hay 12 pulgadas, usted multiplica por este factor de conversión que está aquí, y al hacer esto, usted convierte estas 83 pulgadas que están aquí, las vamos a convertir en pie. ¿Y cómo la convertimos en pie? Dividiendo por 12. Así que usted tiene 83 pulgadas, cancelo pulgadas con pulgadas, me queda pies por pies, y lo que sea, el resultado que vaya a ser, que en este caso es 311.25, es en pies cuadrados. Al cancelar pulgadas con pulgadas, lo que me queda es pies cuadrados. Y traigo este ejemplo, que es un ejemplo sencillo, pero es para que recordemos cómo es que se utilizan los factores de conversión. Si nos hubiesen pedido, vamos a suponer que nos hubiesen pedido el resultado en pulgadas cuadradas en vez de pies cuadrados. Pues en vez de utilizar este factor de conversión que está aquí, en vez de haberlo utilizado pies dividido entre 12 pulgadas, hubiese sido lo contrario, hubiese sido 12 pulgadas dividido entre un pie. ¿Qué efecto tenía eso? Que cancelabas el pie de los 45 con el pie que está abajo y el resultado te iba a dar en pulgadas cuadradas. Obviamente, la multiplicación hubiese sido 83 por 45 multiplicado por 12 en vez de dividido por 12 como ahora. Si lo multiplico por 12, obviamente el resultado va a ser distinto, porque va a ser, el número va a ser diferente, ¿no? Sí. Y es lógico que el número sea mayor porque 12 pulgadas es, en número es mayor que 1, así que este número estaría multiplicado
por 12. Como son pulgadas cuadradas, pues la unidad en vez de pies cuadrados hubiese quedado en pulgadas cuadradas. Si la multiplicación se hubiese hecho para que quedara expresado en pulgadas. Pero el ejemplo que tenemos aquí se hizo para que quedara expresado en pies cuadrados. Vamos un poquito más adelante, el próximo ejemplo que le tengo para el día de hoy, y vamos a hablar un poquito del término, o vamos a explicar el término esfuerzo. Y esfuerzo o estrés, bueno, aunque últimamente tenemos mucho estrés, pero el estrés a lo que se refiere aquí es al esfuerzo normal. Y cuando hablamos de esfuerzo normal, a lo que nos referimos es a un esfuerzo que queda perpendicular. ¿Sabes? Un esfuerzo, si usted, por ejemplo, mira aquí este elemento, que es un cable donde se le puso una carga, esa carga por gravedad empuja hacia abajo. Como está empujando hacia abajo, el ángulo que forma el elemento con el punto de apoyo es 90 grados. Así que ese elemento está perpendicular a esta superficie. Y el análisis que estamos haciendo es un análisis de cuál es el esfuerzo normal o el esfuerzo perpendicular. Otro término que vamos a utilizar es el término de strain, o el castellano me fascina porque es más romántico, coeficiente de elongación. En inglés solamente se le llama strain, o en castellano coeficiente de elongación. ¿Y qué es el coeficiente de elongación? Déjame ver si tengo una formulita por aquí que lo explica con un poquito más de cuidado. El coeficiente de elongación, que está marcado por la letra epsilon, es el cambio en la longitud en función de la longitud original. Vamos a regresar otra vez arriba. Cuando hablamos de el coeficiente de elongación, de lo que estamos hablando es de un número que es un coeficiente de cuánto fue que se estiró el material en proporción con el largo original. Y ese largo original y ese largo final van a tener una correlación porque eso va a depender del material. Es una característica del material. Y hemos hablado de que diferentes materiales tienen diferentes maneras de arreglarse, ¿no? De acomodarse los átomos y de acomodarse las moléculas. Y como consecuencia de eso hay unos enlaces que son diferentes unos de otros. Y como consecuencia de eso tenemos niveles de energías distintos. Así que ese valor o ese coeficiente de elongación generalmente es un coeficiente que es característico de los materiales. Y en este caso, estamos haciendo un pequeño ejemplo donde, si pasamos a la próxima página, estamos haciendo voy a ir directo al ejemplo, ¿no? Se le da un dato adicional acá arriba, pero vamos a ir directamente al ejemplo. Habla de una pieza que mide 6 pulgadas de largo y que está hecho del material cobre, y que eso fue estirado, fue stretched, fue alargado. Si usted mira el dibujo, imagínate que este alambre que está aquí es un alambre de cobre, al cual se le puso una carga, y él tenía un largo original. Cuando le pusieron la carga, se estiró. Cuando midan el dato de stretch o cuánto fue ese cambio en la medida, nos dice que fue de 6.05, o sea que originalmente medía 6 pulgadas y ahora mide 6.05. Si nosotros observamos este número no es realmente un número tan grande, ¿no? En 6 pulgadas, si nosotros convertimos 0.050 en milésimas de pulgada, estamos hablando de 50 milésimas de pulgada. Y 50 milésimas de pulgada no parece mucho, pero en este caso es representativo. Y la pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el valor de epsilon o el valor de ese coeficiente de elongación? Pues es el coeficiente de elongación
está dado por el largo original y el largo, y el largo final. Ese largo final nos lo están dando como un dato. Nos están diciendo que mide 6.5. Pues entonces, el cambio en el largo, que es el largo inicial menos el largo final, es 0.005 pulgadas. Si yo divido ese cambio de largo entre el largo original, eso me va a dar un número, en este caso 0.0083, y ese valor que está ahí, como es de pulgadas entre pulgadas, es un número adimensional. O sea, eso es un coeficiente, y es un coeficiente adimensional, porque lo que está diciendo es, o lo que representa ese número desde el punto de vista que lo estamos observando, es que en una carga o en un elemento que mide 6 pulgadas, se va a estirar 50 milésimas cuando le coloquemos una carga, la que sea. Y eso lo vamos a evaluar ahora, cuánto es esa carga que se le colocó para poder obtener ese resultado final. Habiendo más o menos entendido el concepto del término de lo que es el coeficiente de elongación, voy a retroceder un poco para explicar otro término, que es el término sigma, o el término, este simbolito que está por aquí al ladito, donde sigma está definido por el peso dividido entre el área, o la fuerza dividida entre el área, porque el peso no es otra cosa que una fuerza gravitacional. En este caso es el peso que va hacia abajo. Y esa fuerza o ese peso, en este caso son 25 libras. Y si yo tengo un elemento, el que sea, y en este caso ese elemento tiene un área seccional de 0.002 pulgadas cuadradas, son un número bastante pequeño. Cuando yo divido 25 entre 0.002, esto me da 12.700 libras por pulgada cuadrada. Esto es un número enorme. Lo que pasa es que el elemento que estamos evaluando lo estamos evaluando en un elemento que es pequeño. ¿Qué significa 12.700 libras por pulgada cuadrada? Pues lo que significa es que si hubiésemos tenido un esfuerzo similar y en vez de que el área del trabajo fuera 0.002 pulgadas cuadradas, fuera una pulgada cuadrada, estaríamos hablando de que el esfuerzo que estaríamos haciendo equivaldría a 12.000 libras. Eso es lo que significa. Aunque en este caso, pues por las dimensiones del elemento, pues obviamente no vamos a usar 12.000 libras para hacer la prueba. Basta con usar 25 libras. Ok. Hasta ahora no hay ninguna pregunta. Mira, ¿tú llevas rato discutiendo eso? Prácticamente acabo de comenzar. Llevo... Bueno, no acabo de comenzar. Llevo como 10 minutos, 15 minutos. Está bien. No me había dado cuenta ahora. Está bien. De todos modos, el video... Yo he estado subiendo los videos y hoy estuve configurándolo para que los tengan accesibles por YouTube, para que se les haga más fácil. De todos modos, en la página NIO LMS, cuando tú entras, hay un enlace con YouTube que también es más fácil, así no te carga memoria del teléfono. No tienes que tener una super computadora, un super teléfono para verlo. Con cualquier ñangara de esos GT lo puedes ver. Continúo con la explicación. Hablamos de esfuerzo como la medida de fuerza por pulgada cuadrada desde el punto de vista perpendicular. Hablamos del concepto de factor de elongación y ahora vamos a combinar esos dos factores. Esta fórmula que está aquí es una fórmula que ya ustedes vieron en la clase de física. La fuerza está directamente relacionada con un factor
llamado K, multiplicado por un cambio en distancia. Si usted tiene una fuerza en Newton, si usted tiene una constante de muelle, una constante de elongación en Newton metro, lo que significa es que por cada Newton te vas a mover 1 metro, si el valor fuera 1. Y tú tienes un alargamiento del spring marcado como X. Si no me equivoco, ustedes hicieron un laboratorio en Física 1 relacionado con esto. Y si usted tiene el valor original y el valor final, con el valor original y el valor final, usted obtiene el valor de X. Y si tiene el valor de X y tiene en el caso del laboratorio, me parece que ustedes tenían el valor de X y tenían el valor de la fuerza y calculaban el coeficiente del spring. Pero usted puede tener, como ahora... Despeja, ¿verdad? ¿Perdón? Esto se despeja y lo que hace es que se divide. Sí, si quisiéramos despejar para el valor del coeficiente, dividiríamos la fuerza entre el cambio en distancia. Sí, sí. Y entonces te daría el coeficiente de spring. Pero el uso práctico de esto, generalmente, ese valor de K es un valor característico de cada material. Y como es un valor característico, pues eso es como un apellido, ¿no? Usted es Christopher Meléndez, pues usted va a ser Meléndez, no importa en qué planeta esté. En el caso del coeficiente de elongación por unidad de distancia, pues es una característica del material. Si nosotros hacemos un ejemplo, nosotros podemos calcular, aquí hay un dibujito donde vamos a hacer, dice el ejemplo número 2, vamos a calcular lo que llama el tensile stress o la carga o cuál es el tensile stress que se requiere para producir un strain. Cuando habla de strain, habla de una deformación de aluminio de de 8 por 10 a la menos 5. Y 8 por 10 a la menos 5 es una cantidad bien pequeña. El elemento que se está evaluando es un elemento de aluminio. Entonces, dice, reporte o conteste o dé su respuesta en megapascales. Por eso ahorita repasamos un poco lo que son las unidades. Pues, por ejemplo, la solución a este trabajo, si usted tiene si uno lo traduce al castellano directo, dice, ¿cuál es el esfuerzo de tensión que se requiere para producir una elongación o un factor de elongación de 8 por 10 a la menos 5 pulgadas en aluminio? Pulgada por pulgada, porque esto es pulgada por pulgada. Y la solución sería, si usted ya conoce que en el aluminio la ecuación que correlaciona el esfuerzo normal y la elongación, en este caso la letra E mayúscula, se le llama el módulo de Ion. Ion es un científico que no tenía nada que hacer y en una época como esta, así, en una pandemia, se sentó a hacer los cómputos. Cuando usted resuelve para esta pequeña fórmula que está aquí, que es E es igual que, vamos a llamarle a esto gamma dividido entre epsilon, pues si usted despeja, gamma no, sigma, si usted despeja para sigma, pues multiplicas el coeficiente de Ion multiplicado por el epsilon, que es lo que están haciendo aquí, y usted tiene el valor de epsilon, que es 8 por 10 a la menos 5, y eso lo va a multiplicar por el valor de la E mayúscula, que es 70 gigapascales. Gigapascales es un número bastante grande. 10 a la menos 5 es un número bastante pequeño. Así que una cosa como que cancela con la otra. Eventualmente te están explicando que... No entendí. ¿Perdón? Que no entendí eso ahí. Me perdí. Ok, vamos aquí. La pregunta que está haciendo, yo estoy traduciendo aquí el ejercicio. La pregunta que hace es, si yo tengo o cuál es el esfuerzo de tensión que se requiere para producir un cambio de largo en un elemento
de 8 por 10 a la menos 5 de aluminio. Y después dice, reporte su contestación en megapascales. Ok, lo que te están diciendo es, yo tengo un metal que tiene un factor de elongación de 8 por 10 a la menos 5. Ese metal es aluminio. Y en las tablas de materiales, el aluminio tiene un esfuerzo perpendicular. O sea, si este alambre que está aquí fuera de aluminio y fuera un elemento redondo o cuadrado, el área seccional de ese elemento de aluminio, cuando yo le hago fuerza, se va a estirar. Cuando yo divido el largo original entre el largo final, o el cambio en el largo entre el largo original, eso me va a dar a mí un valor de epsilon de 8 por 10 a la menos 5. El valor E es cuánto es la resistencia del material aluminio en lo que llaman la zona elástica. Si yo no cabía todavía entrar en la gráfica, pero esta gráfica que está aquí en azul es el comportamiento típico de un material cuando se le coloca una fuerza perpendicular. Y lo que te está diciendo es que el valor máximo del aluminio es 70 gigapascales. O sea que 70 newton o giganewton por metro cuadrado es la capacidad que tiene el aluminio para poder estirarse una cantidad, para poder llegar a lo que llaman el módulo de elasticidad. Pues si yo tengo el valor, una fórmula que correlaciona el factor de elongación con el factor sigma, que es el que está viendo aquí, y ese es el valor E, pues yo puedo despejar para sigma y decir, ok, el aluminio se estiró una cantidad. Ese valor de epsilon está por aquí. El aluminio se estiró por aquí hasta cierto punto. Yo tengo la gráfica y la gráfica dice que es 70 gigapascales cuando llega al máximo, y esto se comporta elásticamente. Cuando digo que se comporta de manera elástica, es como si fuera un resorte. Es que eso es como si fuera como si fuera la constante de Hooke, como si fuera la constante del resorte. Y como yo tengo cuánto se va a estirar, pues entonces yo puedo calcular cuánto es el esfuerzo necesario para que se estire ese chispito. Y aquí lo que hacemos es, como tenemos el valor de 70 gigapascales y tenemos el valor de epsilon, lo que yo tengo que hacer es multiplicar la E, que son los 70, por el epsilon, que es 8 por 10 a la menos 5, pero entonces tengo que tener cuidado porque me dijeron que pusiera los datos en megapascales. Y yo tengo aquí este valor en gigapascales. Pues, ¿qué yo hago? Yo defino o busco cuántos gigapascales es un megapascal. Y entonces, si yo tengo... ¿Perdón? Si yo voy arriba, donde estaba la tabla de las conversiones, por ejemplo, un mega es lo mismo que 10 a la 6. Un giga es lo mismo que 10 a la 9. Pues yo, como factor de conversión, ok, esta vaina se va a cortar en 10 minutos, me da tiempo para explicarlo. Les comento, cuando el video se corte, ustedes pueden entrar inmediatamente, porque yo lo que hago es que espero que se configure o que se guarde el video de lo que estamos grabando e inmediatamente entramos en el video otra vez. Que ayer entre la entrada y la salida pues perdimos gente que no pudo entrar de nuevo, pues quizás pienso que es que pensaban que se había terminado. Ok, si yo tengo aquí que este valor está en gigapascales, yo tengo que ver cómo convertir un gigapascal en un megapascal. Y un kilopascal, si yo lo multiplico por 1000, que es lo mismo que multiplicar por 10 a la 3, yo convierto gigapascal, ¿cómo es? Yo convierto
un kilopascal en un megapascal. Si yo tengo que un gigapascal es lo mismo que 1000 kilopascales, yo cancelo gigapascales con gigapascales y el resultado final me queda en megapascales. Porque lo que hay que sí entender es que 10 a la 3 por K, lo que pasa, acuérdate que kilo o K es lo mismo que 10 a la 3. Así que esto es como si tú tuvieras aquí 1000 o 10 a la 3 multiplicado por 10 a la 3 pascales. Y 10 a la 3 por 10 a la 3 es lo mismo que 10 a la 6. Y 10 a la 6 es lo mismo que mega. Por eso es que aquí está escrito en megapascales. Lo otro se resuelve con una calculadora. Multiplicas 8 por 10 a la menos 5 por 70. Este factor que está aquí pasa directo como megapascal. Así que usted no tiene que multiplicar ni dividir por 1000. Usted multiplica 70 por el número de 8 por 10 a la menos 5. Eso te va a dar un valor. Aquí conseguimos que el valor o el strain, el estrés necesario o el tensile stress necesario para que el aluminio se estirara 8 por 10 a la menos 5 en función del largo original es 5.6 megapascales o 5.6 meganewton por metro cuadrado. Vamos a explicar eso con un ejemplo en libras por pulgada cuadrada, que a veces como que se entiende un poco mejor. Miren, básicamente lo que estamos diciendo es la relación que hay entre el factor de elongación y el estrés es lo que llamamos aquí el módulo ion o el módulo de elasticidad, que es la E mayúscula. Esto no es otra cosa que la que. ¿Cómo se llama esto en un triángulo? Si esto es una línea y yo tengo x2 menos x1 y y2 menos y1, ¿qué yo tengo aquí? Hipotenusa. Eso se llama la pendiente. O sea, lo que el valor de M está dando en función del epsilon y el sigma es la pendiente de la gráfica en la región en donde el factor es lineal. Eso solamente funciona en esta región que es lineal porque la ecuación de una línea es de la forma y es igual a mx más b. Y como es una línea, pues yo categóricamente digo que eso es una pendiente. Ya cuando la gráfica comienza a comportarse de una manera distinta y ya no es una línea, pues entonces ya el valor de la E mayúscula ya no es la pendiente. O sea, este valor máximo o este valor de E es solamente en el rango donde el material se comporta como si fuera un sprint perfecto. Voy a pasar a la próxima zona. Sí, esto que está aquí es un diagrama o un ejemplo de cómo fue que se colocó la carga, ¿no? Tenemos un espécimen al cual se le puso una carga y hay diferentes maneras de romper. Usted puede romper de manera súbita. Usted puede romper poco a poco o usted puede estirarse y al final romper. Si yo les preguntara un ejemplo de un material que se rompe como la figura A, ¿quién me puede dar un ejemplo de un material que se rompe de esa manera? ¿Estamos aquí? Madera. Ok, la madera es como que un punto intermedio entre el A y el B. Pero vamos a un ejemplo típico, ese es bien fácil de entender. Por ejemplo, las galletas Sport Soda, cuando si usted coge la galleta Sport Soda y la saca de la lata, cuando usted la va a doblar, a menos que te pasmas, pues estoy hablando de una galleta Sport Soda que esté fresquecita. Cuando usted la dobla o cuando usted la estira, inmediatamente se emborona. Pues la figura A es un ejemplo de cómo se comporta un material que tiene un valor de elongación bien chiquitito. ¿Qué significa eso? Que la galleta no soporta que tú la estires porque se parte inmediatamente.
¿Qué otra material pudiera ser el ejemplo de la galleta, iba a decir, de la figura A? Por ejemplo, una cuchilla de torno, que el material es durísimo. Si usted le mete una carga bien violenta y trata de doblarla o trata de meterle una carga mayor a lo que ella está diseñada, parte de manera súbita. Pues eso es otro ejemplo. Un material que se comporta, por ejemplo, como la figura B. Pues tú me dijiste madera. Madera pudiera ser que se comporte así. Otro ejemplo sería el acero regular. El acero regular se dobla. O sea, cuando tú lo tratas de cortar o de estirar, él como que da un estironcito, y después que estira, entonces es que parte. ¿Por qué? Porque tú tienes un área original y de momento hace un cuello y el área disminuye y el esfuerzo aumenta dramáticamente y llega un punto en donde ya ese esfuerzo sobrepasa la capacidad del material y entonces se quiebra. El otro punto sería el extremo, ¿no? El de la figura C, pues es un material como un plástico que tú lo vas estirando y estira hasta que el material quiebra. Pues, eso podría ser un chicle, podría ser una pieza plástica, material. Entonces, ¿cómo se comporta si yo tengo tres materiales que se comportan de manera diferente? Pues el comportamiento de la gráfica, esta línea que está aquí, mientras más fácil se quiebra el material, más perpendicular, o sea, más recta hacia arriba, más cerca del eje de Y es la gráfica. Mientras más estira el material antes de partirse, pues entonces menos cerca del eje de Y está, sino que la gráfica tiende a acostarse un poco más antes de tener el comportamiento de quiebre. Vamos a tomar un pequeño receso. Me quedan 2 minutos de video. Pregunto, el tema hasta ahora, yo sé que está medio tricky, pero ¿hay alguna pregunta o algo que haya que aclarar antes de terminar el video? Les comento, cuando terminemos el video ahora, se reconectan otra vez porque yo voy a volver a abrir en la misma dirección. Bueno, si no hay preguntas, difícil, profe. Dímelo. Está bien difícil. Bueno, por eso lo estamos grabando, para que cuando tenga, lo ideal de este tipo de actividad o de material, y se los comento para beneficio de todos. Esto es un material que yo entiendo, estoy claro que es un material que a lo que no estamos acostumbrados a tratar regularmente, pero es importante tratar de volver a mirar el material, tratar de ver el video, tratar de escuchar la explicación y tratar de entenderla. Si no, mire, entre a internet y entre a YouTube y busque ahí esfuerzo de materiales. Y yo le aseguro que va a haber alguien que quizás explique este término mucho mejor de lo que yo les acabo de explicar. Este tipo de ejercicio, como único se puede uno hacer un experto, es practicando y practicando. ¿Tú vas a dar examen? Que si voy a dar examen. Sí. De este material, sí. Pero por la aplicación de esa de Neo. Me parece que sí. Mira, el formato va a ser bastante parecido, ¿no? Este tipo de ejercicio, yo puedo, por ejemplo, dar un ejercicio. Yo acabo de explicar, por ejemplo, cuál es la correlación que hay entre, o qué es lo que significa el módulo de ion. Por ejemplo, aquí hay un recuadro que dice el módulo de ion. Yo vengo y pregunto cuál es el módulo de ion, qué significa. Bueno, pues la contestación es que el módulo de ion es la relación que existe entre el stress y el strain, o entre el esfuerzo perpendicular y el coeficiente de elongación. Eso es lo que significa el módulo de ion.
Pero ¿qué es lo que significa físicamente? Oye, ¿cuál es la capacidad que tiene un material para resistir ser estirado? Porque básicamente es eso. Cuando uno hace una interpretación física de las cosas, ¿no? Ok, aquí hay un ejemplo que quiero mencionar. De la misma forma en que existe un esfuerzo perpendicular, que es lo que estábamos viendo hace un minuto. Déjame asegurarme de que estamos grabando esto. Estoy perdido aquí. Ok, eso se está guardando y el otro se está... Ok. Sí, estamos aquí. Ok, de la misma manera en que existe un esfuerzo perpendicular, también se puede calcular o se puede determinar los esfuerzos en ejes de rotación. Mira, a la hora de la verdad, a nosotros los mecánicos nos interesa, digo, el análisis perpendicular es importante y obviamente lo estamos explicando de esta forma porque es la parte sencilla. Esta es la parte de la ingeniería que se pone un poquito incómoda, ¿no? Pero al fin y a la postre, si nosotros entendemos el concepto en el ejemplo perpendicular, también podemos entender el concepto cuando hablamos del módulo de estiramiento o del coeficiente de elongación, pero ahora cuando en vez de aplicar el esfuerzo de manera perpendicular al elemento, lo estamos aplicando, por ejemplo, en un eje. Si nosotros hablamos de esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante equivale al esfuerzo perpendicular que existe en un elemento donde tú haces una fuerza, como el ejemplo que estábamos mencionando, como un esfuerzo perpendicular al elemento. Si yo tengo un eje al cual yo aplico un torque, o sea, la T que está por aquí lo que representa es un torque. Yo tengo un radio, ese radio es la medida del eje. Yo tengo un eje que va a girar y ese eje que va a girar se le aplica un torque y ese eje está hecho de un material en particular. Y ese eje que está hecho en un material en particular tiene unas características de materia, ¿no? De características intrínsecas de lo que es la materia. ¿Qué sucede con ese eje? Ese eje tiene, o sea, si yo le aplico un torque, cuando tú coges una toalla y la exprimes, la toalla forma un ángulo de torsión. Y hay dos ángulos que tú puedes medir. Tú puedes medir este ángulo que está aquí, que es el ángulo, vamos a decirle el ángulo gamma, y el ángulo alfa. Este ángulo que está aquí es el ángulo viendo el elemento perpendicular al eje de rotación. Y el otro ángulo es un ángulo que es cuánto se va a desplazar la línea, cuánto se va a desplazar esta línea en función del torque que le estoy aplicando. Y si yo hago un ejercicio práctico, o sea, si yo hago la pregunta y o sea, si uno hace una pregunta y dice, ok, mientras más duro es el material, ¿qué sucede con este ángulo alfa que está aquí? O este ángulo gamma, perdón, este ángulo gamma que está aquí. ¿Qué sucede cuando el material es bien duro? Pues ese ángulo generalmente es bien diminuto, bien pequeño. ¿Qué pasa con este ángulo? Este ángulo va, la amplitud del ángulo o la proyección para el material va a depender de cuán largo es el eje. Eso tiene un poquito de sentido, porque mientras más larga tú pones la toalla, más fácil, menos torque necesitas para exprimirla. Si tú trataras de exprimir una toalla agajándola bien cerquita, los puños bien cerquita, te vas a dar cuenta de que no vas a poder
exprimir de la misma forma, pero si yo cojo la toalla y la estiro 1 metro y empiezo a darle vuelta, al principio es bien fácil. Y este ángulo de torsión es incluso gira 2 o 3 veces antes de crear una fuerza en contra. Y esos factores, esos ángulos que están aquí y ese valor de esfuerzo cortante se puede calcular de la misma forma que se calcula el esfuerzo normal. Por ejemplo, aquí el ángulo, si buscamos directamente, dice, en una probeta cilíndrica la longitud L está sometida a un torque T, el ángulo de torsión está dado por la siguiente ecuación. Usted tiene el torque, lo multiplica por el largo de la pieza, eso lo va a multiplicar por G, que es el módulo cortante de material o el módulo de elasticidad, que equivale a la E grande, porque esta G aquí es porque es giratorio, pero es el mismo módulo de elasticidad. Y si eso yo lo multiplico por el momento de inercia, que tiene mucho que ver con la configuración de la muestra o de la pieza o de la probeta, yo puedo calcular cuánto es ese ángulo. Y si yo busco por aquí, cuando yo analizo lo que llaman el tau, ese tau está dado por, eso es el esfuerzo cortante, y eso es cuánto es el esfuerzo máximo que hay a un radio en particular. Cuando yo tuerzo ese eje, mientras mayor es el diámetro del eje, mayor es el torque. Hay una correlación directa entre fuerza por distancia, ¿no? Mientras mayor es el radio, mayor es el torque. Mientras mayor es el radio que yo aplico, mientras mayor es el radio de la pieza, mayor torque de contrafuerza tiene. Así que estoy evaluando, esto no solamente es por mirar las fórmulas por mirarlas, sino mirarlas y tratar de darle entendimiento físico de qué significa. Si yo tengo que el módulo de elasticidad giratorio está dado o es una correlación entre el ángulo, el momento de inercia, el largo de la pieza y el torque, yo puedo calcular una cosa que se llama el tau, que es igual que el torque dividido entre WP. Y WP, en este caso, es el módulo de resistencia de torsión. Yo sé que son muchos términos, pero tengo que explicarlo de esta forma. El módulo de resistencia de torsión es igual que el momento de inercia polar multiplicado o dividido por el radio. ¿Qué significa esta fórmula? Que ese WP o módulo de resistencia a la torsión, mientras más grande es el radio, menor es el valor del módulo de resistencia. O dicho de otra manera, mientras mayor es el módulo de resistencia, menor es el radio. ¿Y qué significa eso? Que con un radio menor yo puedo tener una resistencia dada. ¿Y cómo aplico esto en lo práctico, en lo cotidiano? Por ejemplo, si yo tengo un eje de acero, un eje que lo voy a utilizar para transmitir la fuerza de un motor de un carro. Si yo tengo un eje de un motor de 350, una guagua 350, y yo vengo y hago, perdona que aquí toqué algo que no era, y yo vengo y hago un cardan, el cardan original de la pieza está hecho de acero regular y tiene 3 pulgadas de diámetro. Y esta pregunta un poquito es lógica. Si yo no tengo acero para fabricar ese cardan y lo único que tengo es material de aluminio, la pregunta, y contésteme el primero que pueda, ¿yo puedo fabricar un cardan de aluminio, sí o no?
Si hay alguien en línea todavía. Ok. Sí, se puede. La contestación es sí, pero la próxima pregunta es, ¿el diámetro del cardan que voy a fabricar va a ser mayor o menor que el diámetro del cardan de acero? Menor. Ok, aquí es donde hay que volver otra vez a hacer la pregunta. Como el aluminio es un material más blandito, Es menor. no, ¿O el no? radio tendría que ser mayor. Lo que significa el módulo de elasticidad torsional es, si yo tengo un material que es blandito, yo necesito un radio mayor para poder transmitir el mismo torque que si yo tengo un material que es bien duro. O sea, si yo tengo un material súper duro de acero, yo puedo transmitir la energía con un eje de aluminio, pero entonces el eje de aluminio tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque la capacidad de torsión que tiene el aluminio es menor que la capacidad de torsión que tiene el acero. O sea, tú puedes jugar a la hora de tú diseñar elementos, tú dices, ok, como yo conozco la capacidad de torsión que tiene el acero y conozco la capacidad de torsión del aluminio, pues entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Ah, pues si yo voy a utilizar un material que es más blandito, pues el radio tiene que ser mayor para compensar esa falta de capacidad de transmisión de energía. Ok, pero yendo, ¿cómo es? Estas fórmulas yo no se las voy a pedir, obviamente. Ya cuando, ¿cómo se? Aquí es donde la ingeniería se pone nasty, porque cuando nosotros hacemos estos análisis de propiedades de materiales a nivel microscópico, utilizando modelos rotacionales, la matemática se pone súper complicada. Y la idea a nuestro nivel, no es porque sea más ni menos, ¿no? Pero a nuestro nivel, nosotros no pretendemos que usted haga un desarrollo matemático súper complejo para probar algo que el ejemplo lo puede hacer con un modelo matemático más sencillo. Pero es bueno que ustedes sepan que existe esta fórmula que se puede calcular y si alguno de ustedes continuara después estudios en ingeniería, pues sabe que se va a tropezar con esto en algún momento. Ok, originalmente habíamos hablado del módulo de elasticidad. Habíamos hablado de que el módulo G es lo mismo, que es un módulo de elasticidad, pero torsional. Que hay un valor tau que de la misma forma en que existe un valor sigma, que es la fuerza dividida entre el área, en el caso de tau, lo que está midiendo no es la fuerza, sino la fuerza por la distancia, que es el torque, dividido entre el valor WP, y ese valor WP está dado por el momento de inercia dividido entre el factor de circunferencia, que es el radio. Ese valor de inercia es una cuestión completamente geométrica, ¿no? Tú tienes que, en la fórmula, en el libro podemos buscar el momento de inercia polar de un cilindro es un 32 multiplicado por pi d a la 4. Si eso yo lo voy a multiplicar, el diámetro a la cuarta es lo mismo que el radio entre 2 a la cuarta, pero el radio entre 2 a la cuarta, o 2 veces el radio en este caso, ¿no? Porque el diámetro es 2 veces el radio. Pues si tú pones 2 a la cuarta y tienes acá 32, 2 a la cuarta es lo mismo que 16, 16 entre 32 es 2, por eso es que queda al final un medio pi r a la cuarta. Entonces redefinen que WP, que en este caso hace las del factor de área en la fórmula cuando es perpendicular, pero en este caso no es área, sino, ya ustedes ven que aquí tiene radio al cubo, o sea que la medida que vamos a obtener aquí es una medida que está correlacionado con el volumen, no con el área. Pues entonces tú tienes que pi r al cubo entre 2 es ese valor WP,
con el cual, si tú lo multiplicas, o en este caso, si tú multiplicas WP, que sería 1 entre el radio por el momento de inercia, cuando tú sustituyes la ecuación, pues tau es igual que 2 veces el torque dividido entre pi r al cubo. Ay, que es esto que está aquí. Tau es igual que T dividido entre WP. Pero WP dijimos que es pi r al cubo entre 2. Así que es, si tú sustituyes este valor en esta ecuación, vas a tener 2 veces el torque dividido o partido por el radio, por el radio al cubo y dividido entre pi también. Sin ánimos de complicar o de hacer esto menos sencillo, yo no voy a entrar a hacer ejercicios directamente donde tengan que hacer el cómputo demasiado complicado. Si yo fuera a hacer un ejercicio donde fuéramos a utilizar fórmulas como esta, les voy a dar unos ejemplos, pero más me interesa que entiendan el concepto físico de lo que esto significa, más allá de saberse la fórmula de memoria. Y si regresamos otra vez a la probeta cilíndrica, pues de la misma forma en que la fuerza dividido entre el área es sigma, el tau es igual que 2 veces el torque dividido entre, ¿cómo era? Tau era igual a 2 veces el torque dividido entre pi r al cubo. Y los valores de pi, y los valores, usted lo conoce, el valor de r es un valor que es medible. Así que, de la misma forma que usted puede calcular el área para saber cuánto es la fuerza por pulgada cuadrada, usted puede medir el radio para poder determinar cuánto es el momento de inercia y con ese momento de inercia calcular cuál es el torque necesario para poder transmitir una cantidad nominal de energía o de potencia. Ok, sin ánimos de complicar esto más allá de lo que ya es complicado, el video va a estar disponible en la página. Yo estoy tratando, en lo que sea posible, de combinar estos videos con ciertos gráficos. Les aconsejo, mire, si usted ve, por ejemplo, el título del material es esfuerzo de materiales. Si usted busca en Google esfuerzo de materiales, esfuerzo cortante, esfuerzo de torsión, yo le aseguro a usted que usted va a encontrar explicaciones y videos bien interesantes, aparte de que pues, en la página yo les estoy poniendo unos enlaces que también ayudan a poder entender el tema. Yo estoy seguro que van a haber preguntas. Yo les aconsejo para que las preguntas se puedan aclarar de manera, vamos a decir así, de manera sistemática. En vez de hacer preguntas al azar, deberíamos, en lo que sea posible, textear la pregunta. Usted tiene ahora mismo, yo estoy seguro que de aquí a media hora, usted no se va a recordar del término del torque y del momento de inercia giratorio. Pero ahora que tiene la duda, textee por WhatsApp la pregunta de tal manera de que yo pueda prepararme y contestarla correctamente la próxima vez que nos veamos, o yo le contesto directamente por WhatsApp. Para que vayan haciendo embocadura, yo lo que voy a es que voy a colocar en la página de NIO LMS, voy a poner unos ejercicios de práctica para que ustedes puedan calcular el esfuerzo cortante, el esfuerzo dependiendo del tipo de material. Cuando estemos listos para dar el examen, pues obviamente vamos a dar un repaso que sirva de guía para el examen. El próximo tema que vamos a tocar antes del examen, y lo voy a tratar de mostrar de manera rápida, es, y voy por aquí a hacer un screenshot otra vez, es tratamientos térmicos
de los aceros para herramientas. Y este tema de tratamientos térmicos tiene todo que ver con esfuerzos cortantes y con esfuerzos de torsión. Cómo se comportan desde el punto de vista termodinámico los materiales, cómo se pueden lograr incrementar las propiedades de ciertos materiales para poder desempeñar trabajos específicos. Vamos a hablar un poquito de la primera ley de termodinámica, de la segunda ley de termodinámica. Yo tengo la esperanza de que cuando terminemos este curso de propiedades de materiales, que esto es y se los comento, que aunque parece un chiste, pero todos los años yo recibo a alguien en el taller de mecánica del instituto que tiene una máquina o un invento de movimiento perpetuo. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es una máquina de movimiento perpetuo? Ay, yo no sé. Yo no sé tampoco. Ok, pues mira, para cuando tropiecen con alguien ahí medio loco, le puedan refutar, porque mira, la ciencia, las personas que tienen acceso a la ciencia tienen la responsabilidad de servirle de maestro a las personas de su comunidad respectivamente. Una máquina de movimiento perpetuo es pretender producir energía de la nada. Una máquina de movimiento perpetuo es una máquina que pretende crear movimiento de manera infinita sin añadirle materia prima para que pueda funcionar. Si ustedes entran a las redes sociales, la cantidad de gente tratando de tomarle el pelo a otras personas, supuestamente vendiendo sistemas de producción de energía, utilizando máquinas de movimiento perpetuo, es obscena. Les comento un caso bien particular. Y esta gente que inventan máquinas supuestamente de energía, existen en todas las sociedades y existen en el viejo mundo y en el nuevo mundo. O sea que yo admiro mucho a los alemanes porque los alemanes aplican la ciencia para hacer buenos automóviles, buenos carros, son súper organizados, pero cuando se inventan un paquete, mi hermano, cogen de zángano a medio mundo también. Hace como 5 años atrás, hubo una compañía alemana que se trató de inventar una máquina que supuestamente, utilizando la fuerza de gravedad del planeta y utilizando agua y aire comprimido, supuestamente podían hacer que un eje girara y que ese eje que giraba podía producir una energía sobrante. Y la explicación que daba, que la daban, obviamente estos temas de producción de energía son temas que a veces son un poquito complicados y no todo el mundo lo puede entender de primera mano. Pues esta compañía alemana crearon modelos, hicieron modelos, prototipos de supuestamente productores de energía mecánica que supuestamente utilizaban energía gravitacional para lograr producir un sobrante de energía. Y yo no voy a decir el país para no ofender a nadie, pero hubo un país en Latinoamérica que invirtió casi 100 millones de dólares en un proyecto donde supuestamente le iban a montar una planta que supuestamente producía energía permanente. Obviamente los tipos con 100 millones de pesos empezaron a producir y montaron y prepararon el sitio y empezaron a montar la maquinaria que supuestamente iba a producir la energía, pero obviamente llegó un momento en que la mentira no se pudo sostener. Y esa gente hoy en día están presos por la cogida de zángano que le dieron a ese país. Gracias a Dios están presos y no están muertos, porque quizás en otro sitio lo hubiesen pegado un tiro. O sea, una cogida de bobo de esa índole le hace merecer a cualquiera un tiro en la cabeza. Y la cantidad de gente que están por ahí supuestamente creando
máquinas de movimiento perpetuo es enorme. Y eso lo vamos a tratar de desmenuzar y lo vamos a tratar de explicar en la próxima clase. Porque si yo logro despertar la malicia para que ustedes se den cuenta, ustedes puedan identificar cuando viene alguien con un invento de estos zaranana que supuestamente va a resolver los problemas del planeta, pues que ustedes tengan el criterio de científico para decirle, mire, eso que usted está diciendo no puede ser porque la segunda ley de termodinámica no permite eso, o la primera ley. Y si a algo le vamos a dar duro es a eso, a por lo menos entender qué cosas son realmente posibles y qué cosas no, porque cuando usted sabe lo que es posible, entonces usted no pierde tiempo haciendo lo imposible. Yo no sé si eso se entiende de manera fácil, pero una vez le hicieron una pregunta, había un señor que inventó la bombilla, que el tipo que inventó la lámpara incandescente. Se llama Alva Edison y supuestamente, yo no sé si es un mito, pero el evento fue real, ¿no? Él había hecho o había experimentado, o había documentado científicamente 9,000 y pico, 9,000, vamos a decir un número, 9,500 formas de cómo la bombilla podía no producir energía. Y después de 9,500 veces encontró la forma correcta de producir energía. Entonces, cuando le hacen la pregunta, dice, pero usted no se siente mal de haber fracasado 9,500 veces antes de encontrar esta cosa que aparentemente es muy simple. Dice, bueno, yo no fracasé en mi experimento, yo no fracasé en mi proceso porque yo pude lograr inventar la bombilla. Pero yo sé que hay 9,500 maneras en las que no hay forma de hacerlo. Me podrán venir otros ahora a tratar de argumentar lo que quieran, pero yo tengo científicamente documentado que eso que me van a tratar de vender es un disparate. Y nosotros tenemos que saber o utilizar los conocimientos en ciencia que vamos a ir desarrollando para poder identificar las cosas que son posibles de las cosas que no son posibles. Y eso, cuando les toque en su momento en la industria, les crea una suspicacia para cuando venga un vendedor o un individuo con ganas de coger de zángano a alguien, usted le pueda, usted tenga el criterio o desarrolle la capacidad de poder identificar algo que es correcto de algo que es un paquete. Y eso es algo que, pues, lamentablemente uno no nace con eso uno lo va desarrollando con el paso del tiempo. Los voy a dejar hasta aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor, me la envían por WhatsApp para yo prepararme para contestarla correctamente en la próxima intervención.